Gloria al Señor Jesucristo. Saludo a toda la iglesia en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Los amigos son bienvenidos en esta hora a la casa del Señor Jesucristo. Bueno, en esta hora aquí estoy para hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le doy a Él por esta oportunidad que me da de hablar de su palabra en esta noche con humildad. Quiero hablar de su palabra. Les invito, vamos a abrir su palabra. En Efesios 5, 21, 24. Hoy voy con la ayuda del Señor Jesucristo, voy a hablarles de la sujeción. Este es un tema muy profundo, pero yo voy a tratar de hablar de él. Efesios 5, 21, 24. Dice: someteos los unos a los otros, en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, en todo, dice la palabra del Señor. Hermanos, quiero darles la definición que yo pude encontrar de sujeción. Sujeción, colocarse bajo el mandato de otra persona. Esa es una de las definiciones de sujeción. Colocarse bajo el mandato de otra persona. Y esto es lo que quiere el Señor para nosotras, las damas de la iglesia, las mujeres, aunque dice su palabra que someteos los unos a los otros, ¿no? Pero aquí especialmente quiere hablarle a las esposas. ¿Y por qué debemos estar sujetas a nuestros maridos? Porque Él lo escogió. Porque Él lo escogió y es una orden que el Señor manda a nosotras las esposas, que nos sujetemos a nuestros maridos. Porque es una orden que el esposo dirija a su esposa y la esposa siga a ese varón. Amén. En 1 Corintios 11 dice, 11:3. Les invito a que leamos la palabra del Señor, hermanos. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que la esposa debe estar sujeta a su esposo porque él es la cabeza de esa esposa, y el varón es el Señor, es la cabeza de ese varón. Amén, hermanos. Así que, hermanos, usted debe someterse a Dios y el esposo y la esposa a su esposo, porque la base de la sujeción, mis hermanos, es la obediencia. No por eso, hermanas, nosotras no podemos dar un consejo o hablarle a ese esposo. No, por eso no podemos hablar, porque podemos hablarle a ese esposo, pero con esa humildad, hermanas, no con esa altanería, no. Debemos de ser sumisas a nuestros esposos y dejar que el Señor haga esa obra en nosotras, hermanas.
Por ejemplo, mis hermanas, mis hermanas, cuando yo comencé el evangelio, para mí realmente esa palabra era fuerte. Era una palabra fuerte porque uno viene del mundo y viene viciado, te trae muchos vicios porque uno eso viene de la viejo hombre y uno viene acá a la iglesia y piensa que las cosas son así, pero el Señor nos insta a nosotras las damas a que cambiemos esa manera de nosotras de vivir, a que cambiemos, a que nos despojemos de ese hombre, porque así no podemos agradar a nuestro Señor Jesucristo y es necesario que nosotras, como hijas de Dios, nos sujetemos a nuestros esposos por obediencia al Señor Jesucristo y no de cualquier manera, no a fuerza, porque no es obligado. Eso tiene que nacer de nosotras, tiene que nacer de nosotras ese cambio. Primeramente, por obedecer al Señor y segundo, porque es un mandato del Señor Jesucristo y el Señor nos ha dado un esposo y también tenemos que nosotras como esas esposas, que nos ha puesto en ese hogar, debemos de ser ese ejemplo de sujeción para otras, para las que están a nuestro alrededor, aún para nuestras mismas hermanas, porque van llegando muchas hermanas nuevas, van llegando las personas nuevas y tenemos que dar ese ejemplo de sujeción, de respeto para con ese esposo, que ellas puedan ver que realmente el Señor Jesucristo sí cambia, porque el Señor Jesucristo en mí ha tratado conmigo, porque yo cuando llegué a los pies, como le digo, cuando llegué a los pies de Cristo, para mí esa palabra era chocante cuando la predicaban, porque no quería cambiar, pensaba que al estar aquí iba a seguir nomás ir y venir y alabar al Señor y volverme para la casa y todo eso, pero no, esto es más profundo, esto aquí en el Señor, esto es serio, la palabra del Señor es seria y el Señor necesita que nos dejemos moldear y tratar por Él, porque Él quiere que seamos ese ejemplo para las mujeres del mundo, que las mujeres del mundo puedan ver que las mujeres de la iglesia somos diferentes. Y somos diferentes, ¿por qué? Porque el Señor nos hemos dejado tratar, cambiar por el Señor, porque eso es, como les decía a mis hermanas, es uno mismo que debe de ver la manera de permitirle al Señor de que nos cambie, porque ya somos nuevas criaturas. La palabra del Señor dice que somos nuevas criaturas, ¿no? Que las cosas viejas pasaron. Entonces esa vieja mujer que había en nosotros, ese viejo hombre, debemos de despojarnos de él, como dice su palabra. Despojémonos de ese viejo hombre para que el Señor pueda obrar en nosotros. Amén. Dios les bendiga. Démosle una alabanza a nuestro Dios, hermano. Dice el someterse es una decisión, como les decía, que uno debe tomar por sí sola, por obediencia, porque en Efesios 5:22, vamos a leer, hermanos, por favor, en Efesios 5:22, como les decía ahora, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire el ejemplo de el Señor Jesucristo, que Él se despojó, aun siendo Él Dios Todopoderoso, Él se despojó y se sujetó y vino a esta tierra a morir por cada uno de nosotros y nos dio ese ejemplo de sujeción. Dice su palabra, gloria al nombre de Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. Mira, hermanas, que al nosotros sujetarnos a nuestros esposos, hallamos descanso, porque venimos a tener esa paz y a estar en paz con Dios, porque venimos a ser obedientes al Señor, a su palabra, y en esa sujeción, cuando nosotros somos obedientes, hallamos ese descanso porque estamos haciendo la voluntad del Señor, hermana. Es más, a nosotras nos conviene esto, a nosotros nos conviene el de estar sujetas, el de ser obedientes, el de vivir una vida en santidad y en sometimiento a nuestros esposos. Por muy difícil que sea el esposo, porque muchas dirán, ay, pero es que mi esposo tiene esto, tiene lo otro, pero para eso nosotros tenemos al Señor, que Él nos ayuda, porque por eso podemos orar, pedirle al Señor, que el Señor también hace la obra, porque el Señor también ve la obra del varón, y para Él también hay ley, ¿no? Para Él también hay ley, el Señor trata también con los hombres, pero Él quiere que nosotras como esposas primeramente nos sujetemos, porque es el mandato de Él. Amén, hermanas. Pidámosles ayuda al Señor, que cada día trate con nuestras vidas, que nos sujetemos, que podamos, que Él se glorifique en nosotras, que seamos diferentes, hermanas. La palabra es ser diferentes a todas las otras resto de mujeres que hay en el mundo, porque el Señor, hemos venido a este camino a ser diferentes, a que haya un cambio en nosotras, a que nos podamos soltar de tanta carga de pecado y de tanta cosa que hay en nosotras que no le agrada al Señor Jesucristo. Es necesario que nosotras podamos dejar tanta cosa que hay en nuestras vidas, tanto pecado, tanta rebeldía, es la palabra, tanta rebeldía, porque al no someternos venimos a ser rebeldes, y la palabra dice que la rebeldía es del diablo, o sea que ahí venimos a pasarnos a estar del otro bando, y estamos en contravía con Dios. Entonces necesitamos estar a paz con el Señor, necesitamos que el Señor nos respalde, porque cuando estamos en esa rebeldía, el Señor no podemos crecer, ni el Señor no nos puede responder en nuestras peticiones, porque estamos en contravía, como le decías, con Él. Entonces, mis hermanas, es necesario, mis hermanas. Pero habrán aquí muchas esposas, ¿no? Que tienen esposos que no son creyentes. Así su esposo, mi hermana, no sea creyente, mi hermana. Así su esposo no sea creyente. Porque el Señor ve su actitud. La palabra del Señor dice que esos esposos que no son creyentes sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, porque es por la conducta de nosotras que ellos van a ser cambiados, sin palabras, con su conducta, con su forma de ser, el cambio que usted dé, porque necesita ese esposo que no es creyente, necesita ver ese cambio en usted, que sí hay un verdadero Dios, que sí hay un Dios que cambia, que transforma, que liberta, y así Él va a mirar, y sin necesidad de usted estarle dando cantaletas, hablándole tanto, insistiéndole tanto, Él va viendo el cambio, y así Él va a querer un día venir a buscar de Dios, porque ha visto ese cambio en usted, hermana. Dice la palabra de Dios: asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también, lo que les decía, los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas casta y respetuosa.
¿Sí ven, hermana? Nuestra conducta es muy importante en nuestro hogar. Y cómo nos sujetamos, dice la palabra del Señor, que debemos someternos como al Señor. Como al Señor. ¿Y cómo así que como al Señor? Así como nosotros queremos agradar al Señor y así como nos sometemos al Señor, así también debemos hacerlo con nuestro esposo, con ese amor, con esa disposición. Debemos de cada que por lo menos tenemos un esposo difícil o veamos lo que estamos haciendo para él es como si lo estuviéramos haciendo para el Señor. Que podamos entender que ese esposo, la que no tiene esposo creyente, que ese esposo también es un alma que necesita ser cambiada y transformada. Y por medio de su conducta, él puede llegar a los pies de Cristo, porque él que no conoce a Cristo va a ver el cambio, porque él ha conocido su manera de ser. Pero al usted a dejarse tratar del Señor, dejar que el Señor transforme su vida, él también puede llegar a los pies de Cristo. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Hermanos, y no olvidemos el respeto de esa esposa para con ese varón. Amén. En Efesios 5:33 nos dice su palabra: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El Señor nos manda a respetar a ese marido, a ese esposo. Nos manda a que le obedezcamos. Pero también hay una cosa, ¿no? Que hay que mirar también a qué el esposo la manda o le dice que se sujete, porque hay esposos inconversos que la pueden estar mandando a hacer cosas que no son agradables al Señor. Amén. Entonces es conforme a su palabra. Y el Señor no nos dice si el Señor no nos dice que sintamos respeto, sino que mostremos el respeto que obtuvimos, que actuemos con respeto. No que sintamos el respeto, sino que lo mostremos el respeto y actuemos con respeto. Entonces, póngase a pensar, hermana, en esto. Estoy tratando a mi esposo como trataría al mismo Cristo. Amén. Un ejemplo, hermanas. Cuando él le pide a usted algo que haga, cuando usted le pide algo a él, ¿cómo usted se lo pide a ese esposo? ¿Usted le dice de buena manera o lo manda de mala manera o le habla bruscamente, hermanas? Ese esposo debe ser tratado con respeto, con amabilidad y con amor. ¿Cómo hacemos con nuestro Señor Jesucristo? Que lo amamos a Él, lo honramos y lo respetamos. Así debe ser con ese esposo, mis hermanos. Cuando Él habla, ¿usted le presta atención? ¿O lo escucha o lo ignora? ¿O le da la espalda? Es una pregunta. Y cuando tiene que hablar de él, ¿lo hace con respeto o reniega de él o dice, no, ese esposo no sirve para nada o ese esposo no, bueno, habla mal de él? Así no debe de ser, mi hermana. Así no debe de ser, porque el Señor te dio un esposo para que lo valores,
para que lo ames, porque Él te dio un hogar y tienes que ser de bendición para ese hogar y para ese esposo, mis hermanas. El Señor quiere en esta noche, hermanas, que nosotras como esposas aprendamos a amar, a valorar y a respetar a ese esposo como Él lo manda, porque Él dice en su palabra que Él es la cabeza, ese esposo es la cabeza de la mujer, y así como cabeza nosotros tenemos que estar sometidas a ese esposo para que no hayan desavenencias en el hogar, para que no hayan esas dificultades, porque muchas veces hay dificultades y muchas veces se trata por culpa de la mujer porque no quiere sujetarse a ese varón. Pero ahí está el Señor Jesucristo, que es el que nos ayuda en todo, hermanas. Él es el que nos ayuda en todos, mis hermanas. Entonces en esta noche, mis hermanas y mis hermanos, porque también así como le habla a la mujer, también le dice a los varones, que nos sometamos los unos a los otros, en amor, como Él nos manda, mis hermanos. Mi invitación es a las damas que busquen más del Señor en oración, en ayuno, porque muchas veces ese carácter no deja que el Señor obre. Pero cuando uno quiere y ama al Señor como lo dice, uno tiene que pensar en cambiar, en querer cambiar. ¿Para qué? Para ser mejores. ¿Mejores para quién? Para Él, para nuestro Señor Jesucristo. Porque debemos de dar testimonio de Él, de que Él nos ha cambiado. Amén, hermanas. Bueno, mis hermanas, no tengo más para decir. Que el Señor Jesucristo las bendiga. Gloria a Dios, gloria a Jesús. El Señor ha hablado esta noche a su iglesia. El Señor ha hablado por boca de su sierva y nos invita esta noche a que nos sujetemos, tanto los hombres como las mujeres, porque igual también somos difíciles a rato, pero bueno, gracias al Señor que lo tenemos a Él y vamos a meditar en esto. Vamos a orar, vamos a despedir este culto, vamos a orar para que el Señor nos lleve con bien a nuestros hogares y nos guarde. Poderoso Jesús, gracias Señor te damos por tu palabra en esta noche. Gracias Señor Jesús porque tú has hablado, Señor, tú sabes Señor de que tenemos falencias, pero te tenemos a ti Señor, que tú siempre hablas a tiempo. Te pedimos, Señor, que seas guardándonos de regreso a nuestros hogares, Señor. Lleva, Señor Jesús, a cada uno de nosotros con bien. En tu nombre, Señor Jesús, gracias te damos, poderoso Dios. Ese culto queda terminado dando gloria a Dios. Aleluya.